Ayo, Dre, I think they in trouble. Feels like a new day. Hola a todos, este es un problema más del curso de estática referente al tema de vector fuerza. El subtítulo es vectores cartesianos en el espacio. Este problema es el 2.80 del libro de estática de Hibbeler, la 12ª edición. El enunciado nos dice: si la fuerza 3 igual a 9 kN, regido por dos ángulos directores de 30 grados y φ de 45 grados, determina la magnitud y los ángulos directores coordenados de la fuerza resultante que actúa sobre la junta de la rótula. Es decir, a partir de estas tres fuerzas nosotros vamos a hallar una fuerza resultante y tenemos que determinar la magnitud como sus ángulos directores, ¿no? Entonces pasemos al desarrollo. Como ya hemos visto en el enunciado, nosotros tenemos que desglosar en sus componentes cada una de las fuerzas. Por lo tanto, vamos a empezar expresando que la fuerza resultante va a ser igual a la fuerza 1 vector más fuerza 2 vector más el vector de la fuerza 3. Entonces, a partir de aquí nosotros tenemos que empezar a expresar, ¿sí?, en sus componentes rectangulares estas tres fuerzas para poder sumar y hallar la fuerza resultante. A partir de aquí podemos observar que la fuerza 1 tiene todos los datos, nos dan magnitud, sentido de la fuerza y su dirección, ¿no?, por la premisa de estos dos ángulos directores. Entonces, observando bien esta figura, vemos que la proyección del eje Z en el plano XY forma un triángulo rectángulo, es decir, aquí forma un ángulo recto, ¿no?, teniendo esta figura 90 grados. Aquí tendríamos fuerza 1, este ángulo vendría a ser el ángulo de 60 grados, que es el que se está formando aquí, ¿no? Y aquí abajo tendríamos un F1' auxiliar. Este vendría a ser el componente en Z, que como podemos observar está yendo en sentido hacia abajo, hacia el eje Z negativo. F1Z. Entonces, aquí tendríamos que el F1Z sería igual al F1 por el seno del ángulo, puesto que es el cateto opuesto. Sería fuerza 1 por seno de 60 grados. Esto sería igual a la fuerza 1, es decir, 10 kN por el seno de 60 grados. Bien, ahora tendríamos que hallar el F1'. Este F1' sería igual a F1 por el coseno de 60 grados. Coseno porque sería el cateto adyacente. A partir de aquí nos tocaría trabajar con esta fuerza auxiliar. Como podemos ver, la cola del vector aquí y la cabeza del vector aquí. Por lo tanto, este vector está generando dos componentes, X y Y. Esta figura nos quedaría de este modo. ¿Sí? 90 grados, el ángulo de 30 grados que vendría aquí. Aquí tendríamos F1Y, aquí tendríamos F1X y este vendría a ser F1'. Entonces, F1X sería igual a la fuerza 1' por cateto opuesto, sería seno de 30 grados. Esto a su vez sería igual, reemplazando F1' igual a F1 por coseno de 60 grados por el seno de 30 grados. Esto a su vez sería igual a 10 por coseno de 60 grados por seno de 30 grados. Bien, ahora nos faltaría determinar el componente en Y. Este componente en Y vendría a ser igual a F1' por coseno de 30 grados, puesto que vendría a ser el cateto adyacente. Entonces tendríamos, reemplazando F1', sería igual a F1 por coseno de 60 grados por coseno de 30 grados. Esto a su vez sería igual a la magnitud de F1, es decir, 10 por coseno de 60 grados por coseno de 30 grados. Y aquí ya tendríamos las tres expresiones, ¿sí?, correspondientes a los componentes rectangulares de la fuerza 1. Entonces aquí colocaríamos fuerza 1
sería igual componente en X 10 por coseno de 60 grados por coseno de 30 grados. Todo esto por el vector Y negativo, ¿sí? Porque está yendo en dirección hacia las X negativas. Más el componente en Y, que sería 10 por coseno de 60 grados por coseno de 30 grados. Todo esto por el vector unitario J, porque vemos que está yendo en sentido de la Y positiva. Más la magnitud, que sería 10 por seno de 60 grados, ¿sí? El componente en Z, que multiplicaría al vector menos K. Como podemos observar, están yendo en dirección de la Y negativa. Entonces aquí tendríamos que la fuerza 1 sería menos 2,5 por el vector Y, menos por más, menos, esta operación da 2,5, más 10 por coseno de 60 por coseno de 30 me da 4,33 por el vector J, más por menos me da menos 10 por seno de 60 me da 8,66 por el vector K. Esta vendría a ser la expresión de la fuerza 1, ¿no? La expresión en forma vectorial. Ahora hacemos espacio para la fuerza 2. Bien, la fuerza 2, como podemos observar, solamente tiene componente en X, no tiene componente en Y. La proyección desde el eje Z, ¿sí? O sea, la proyección paralela al eje Z nos da un triángulo rectángulo que forma 90 grados con el eje de las X negativas, ¿sí? Por lo tanto tendríamos esta figura. Aquí haríamos 90 grados, aquí forma un triángulo de 3, 4 y 5, y el triángulo mayor vendría a ser de fuerza 2, fuerza 2Z y aquí fuerza 2X. Por lo tanto pasaríamos a desarrollar estas dos componentes, ¿sí? Porque no tendríamos abajo un plano XY como tenemos en este caso. Entonces desarrollamos fuerza 2X viene a ser igual, ¿sí? Si nosotros observamos, tenemos que hacer una semejanza de triángulos, tanto en el triángulo grande como en el triángulo pequeño. Por lo tanto, este F2X, ¿sí? Lo vamos a relacionar con el lado que le corresponde a este triángulo. Este es un ángulo recto, sería F2X sobre 3 igual a F2 sobre 5. Por lo tanto tendríamos que F2X sería igual a F2 por 3 quintos. Como sabemos, el 3 pasaría a multiplicar y dividiría entre el 5. Entonces la otra relación sería fuerza 2Z sobre 4, que es el lado que le corresponde, igual a la fuerza 2 sobre 5. Por lo tanto tendríamos que la fuerza 2Z sería igual a fuerza 2 por 4 pasa a multiplicar dividiendo entre 5. Reemplazando ahora la magnitud de la fuerza 2, tendríamos que sería 8, es decir, fuerza 2X sería igual a 8 por 3 quintos y la fuerza 2Z sería igual a 8 por 4 quintos. Entonces pasamos a desarrollar en la forma vectorial esta fuerza 2. Fuerza 2 es igual a 8 por 3 quintos por el vector Y. En este caso Y es negativo, puesto que está yendo en el sentido de la X negativa, más 0 en el vector J porque no tiene este componente, más 8 por 4 quintos en dirección al vector K. En este caso vemos que va hacia arriba, por lo tanto es K positivo. Así nos quedaría que la fuerza 2 sería igual 8 por 3, 24, entre 5, 4,8, pero como tenemos el vector negativo aquí, le ponemos el menos a la magnitud, más 0 en el vector J, más 8 por 4, 32, entre 5, 6,4, componente en el eje de la Z, ¿no? El vector unitario K. Bien,
Aquí nos faltaría ahora desarrollar la fuerza 3. Hacemos espacio nuevamente. Estos son desarrollos auxiliares para hacer la fuerza 3. ¿Qué tendríamos aquí en la fuerza 3? Que está actuando bajo dos cosenos directores, teta y phi. Como podemos observar, aquí tenemos la proyección en z. O sea, este vendría a ser fuerza 3z. Y aquí tendríamos un F3'. Este triángulo lo tendríamos de este modo: 90 grados, F3, F3z, F3'. Entonces, tendríamos que F3z sería igual, observando el ángulo que está formando aquí, vendría a ser el ángulo phi, ¿no? Que es este ángulo de aquí. F3z vendría a ser igual a la fuerza 3 por el seno del ángulo. Esto a su vez sería igual, la magnitud de la fuerza 3 es de 9 por el seno del ángulo, que viene a ser el seno de 45 grados. Entonces tendríamos F3' igual a F3 por coseno del ángulo phi, y en base a este F3' vamos a determinar los valores de los componentes tanto en X como en Y. Observamos que tenemos este vector, ¿no? F3' tiene componentes tanto en X, ¿sí?, como en Y. Es decir, este viene a ser el componente en X y este viene a ser el componente en Y. Si nos fijamos, el X actúa en el sentido X positivo y el Y actúa en el sentido Y negativo, ¿sí? El Z actúa en el eje Z negativo. Por lo tanto, trabajaríamos con F de 3X igual, partiendo desde este triángulo, ¿sí?, que tenemos aquí. Aquí tenemos 90 grados y aquí tendríamos el valor del ángulo teta. Este vendría a ser F3', este vendría a ser F3', perdón, F3X, y este vendría a ser F3Y. Entonces, F3X sería igual a F3' por el seno del ángulo, por ser el cateto opuesto, seno del ángulo teta. F3' reemplazamos, tendríamos igual a F3 por coseno de phi por el seno de teta, que sería igual, fuerza 3 vale 9, phi vale 45 y seno vale, perdón, teta vale 30 grados, seno de 30 grados. Fuerza de 3y sería igual a F3' por el coseno, por ser el cateto adyacente, coseno de teta. Esto sería igual, reemplazando F3' sería F3 por coseno de phi, todo esto por el coseno de teta. Reemplazando los valores, fuerza 3 vale 9, coseno de phi es coseno de 45 grados y coseno de teta es coseno de 30 grados. Hasta aquí ya tenemos los tres componentes rectangulares de la fuerza 3. Por lo tanto, colocamos aquí fuerza 3 es igual, componente en X, 9 por coseno de 45 grados por seno de 30 grados por el vector Y. ¿En qué sentido? Positivo o negativo. X positivo, más el componente en Y, 9 por coseno de 45 grados por coseno de 30 grados. En sentido J, positivo o negativo, vemos que es negativo, más 9 por seno de 45, que vendría a ser Z, 9 por seno de 45 grados. Esto va en K, positivo o negativo, negativo. Entonces, operando, tenemos que la fuerza 3 es igual a 3,182 por el vector Y, esta parte de acá, menos 5,511 por vector J, más por menos da menos, menos 6,364
y esta vendría a ser la notación vectorial de la fuerza 3. Entonces ya tendríamos estos tres vectores que reemplazaríamos en esta expresión. Por lo tanto tendríamos que la fuerza resultante sería igual a la fuerza 1, es decir, menos 2,5 I más 4,33 J menos 8,66 K, más el vector 2, menos 4,8 I más 0J más 6,4 K, más el vector 3, que sería 3,182 I, falta cerrar el paréntesis, menos 5,511 J menos 6,364 K. Entonces tendríamos fuerza resultante sería igual, agrupamos los componentes I, tendríamos menos 2,5 menos 4,8 más 3,182, todo esto por el vector I, más el componente J, 4,33 más 0 menos 5,511 por el vector J, más el componente K, que sería menos 8,66 más 6,4 menos 6,364, todo esto por el vector K. Resolviendo entonces las expresiones dentro de los paréntesis, tendríamos que la fuerza resultante es igual a menos 4,118 I menos 1,181 J menos 8,624 K. Bien, esta vendría a ser la expresión vectorial de la fuerza resultante. A partir de aquí tendríamos que hallar su magnitud. Entonces nos hacemos espacio y vamos a trabajar la siguiente expresión. Fuerza resultante es igual a fuerza resultante en X al cuadrado, a las magnitudes, ¿no?, de la fuerza resultante en Y al cuadrado más la magnitud de la fuerza resultante en Z al cuadrado. Todo esto en raíz. Luego estos tres valores los reemplazamos por estas tres magnitudes. ¿Qué tenemos? Sería igual a la raíz de menos 4,118 al cuadrado más menos 1,181 al cuadrado más menos 8,624 al cuadrado. Todo esto dentro de raíz. ¿Qué tenemos con esto? Operamos y tenemos que la fuerza resultante vendría a ser igual a 9,63 kilonewtons. Hasta aquí hemos encontrado la magnitud de la fuerza resultante. Nos faltaría determinar sus ángulos directores. Partimos entonces desde la premisa que coseno de alfa sería igual a la fuerza resultante en X sobre la fuerza resultante. Coseno de beta sería igual a la fuerza resultante en Y sobre la fuerza resultante. Y que coseno de gamma sería igual a la fuerza resultante en Z sobre la fuerza resultante. Todos hablando en términos de magnitudes. Tendríamos, reemplazando los valores, fuerza resultante en X menos 4,118 sobre 9,63 menos 1,181 sobre 9,63 y menos 8,624 sobre 9,63. Resolviendo tendríamos entonces los valores de alfa, de beta y de gamma, que serían igual a 115 grados, beta 97 grados y gamma 154 grados. Y estos tres vendrían a ser los ángulos directores, ¿no?, de la fuerza resultante. Y si nosotros quisiéramos graficar esta fuerza, tendríamos que colocar
cada uno de estos vectores en nuestro sistema de ejes coordenados. ¿Cómo lo haríamos? Pues menos 4, un aproximado, sería en dirección X negativo, es decir, hacia acá, la proyección. A partir de aquí, menos 1,181 en Y. Trazamos un eje paralelo a Y hacia este lado de acá, más o menos por aquí. Y menos 8,624, es decir, hacia abajo. Por lo tanto tendríamos más o menos hasta aquí. Bien, aquí tendríamos el eje, el vector X, el vector Y en negativo y el vector Z en negativo. Hasta este punto. Entonces nuestro vector sería desde el origen hasta el punto final. Este vendría a ser nuestro vector resultante. Y bueno, esto vendría a ser todo. Aquí acabaría nuestro problema. Ya encontramos los datos que se nos solicitaron y como pueden observar, el desarrollo del ejercicio se ha extendido un poco, pero el procedimiento sigue siendo exactamente similar a los ejercicios anteriormente desarrollados. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado y sobre todo, más importante, que hayan podido comprender todos los conceptos. Si les ha gustado, dejen su like, suscríbanse y compartan sus videos entre sus compañeros. Muchas gracias, los espero en el siguiente video.